Muy buenos días. No es fácil acostumbrarse a todo esto, ¿eh? Pero qué lindo verlos en esta mañana, ¿sí? Una bendición y seguramente para aquellos que nos están viendo también es una bendición. Así que feliz día para cada uno de los padres, ¿eh? Tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado. De veras queremos agradecer también al grupo de alabanza que nos ha guiado, y también damos gracias a Dios que al menos un grupito en esta mañana podemos estar en este lugar. Por favor, tenga en cuenta que hay que inscribirse, anotarse al número de WhatsApp que le hemos dado y que seguramente está pasándose en pantalla en estos días. Y si usted se anotó y no hay cupo para un domingo, pasa para el otro domingo. Pero por favor, en esa semana trate de confirmar que viene. En esta mañana tenemos unas cuantas sillas que han quedado vacías porque los que no podían venir no han confirmado e impidieron que otros que podían venir no pudieran estar aquí. Así que esto no es una ocurrencia nuestra, es parte de lo que nos ha dado la municipalidad y tenemos que respetarla, ¿sí? Quisiéramos que todos pudieran estar, pero por ahora todavía tenemos que cuidarnos, y es posible que usted esté en su casa compartiendo este encuentro y hágalo en el temor del Señor, ¿sí? Disfrútelo en la alabanza y la adoración. Yo quisiera orar en este momento. Sé que hay muchas familias que están viviendo situaciones muy complicadas con el COVID, otros con lo que es el trabajo, otros con lucha con los niños en la escuela. Hay cantidad de cosas que se han ido armando, muy complejas para las familias. Entonces, por eso yo quiero que tengamos un encuentro de oración, ¿sí? Oramos. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque tú has abierto los cielos a través de Jesucristo y podemos entrar en tu presencia. Gracias, Señor, por estar transmitiendo, por estar con un grupo de hermanos en este lugar. Gracias por tu Espíritu que se ha comprometido a guiarnos en toda verdad. Y por eso en el nombre de Jesús, oramos para que tú estés obrando sanidad frente a tantos enfermos, familias que han perdido a un ser querido. Señor, consuélalos. Señor, fortalécelos. En el nombre de Jesús, esté con ellos. Aquellas familias que están con niños enfermos, Padre, obra en ellos, obra con poder. Disipa todo aquello que los demás, el entorno puedan decir, y que es lo que tú has prometido, diciendo: mis pasos dejo, mis pasos doy, sea una realidad, una experiencia real en cada uno, aún en los docentes, en los padres, en los niños que están viviendo una situación de escolaridad muy compleja. Padre, en el nombre de Jesús, actúa en ellos, actúa en cada uno de ellos, Señor. Y aún como iglesia, Padre, abre nuestro entendimiento, nuestra boca para compartir el Evangelio. Días preciosos que nos toca vivir para compartir que Jesús vive y está queriendo obrar perdón, liberación, sanidad en cada uno. Gracias, Señor. Obra en la iglesia, obra en nuestra congregación, Padre. Que nosotros podamos reavivar el fuego del Espíritu, y aquellos aún que están alejándose del Señor puedan volver a ti con poder y autoridad. Padre, en esta hora, los que están en este lugar puedan recibir tu bendición de poder. En el nombre de Jesús.
Abre puertas de trabajo para los jóvenes, para los adultos. Abre puertas de trabajo. Obra en aquellos que tienen negocios, Señor, de tal manera que sean prosperados de tal manera que los demás noten que tu bendición está en ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a ver si podemos continuar con este estudio de la segunda venida de Jesucristo. Y por supuesto, lamento porque mi hija me había ayudado a hacer un resumen como para que ustedes lo puedan tener en la pantalla. Y no puede ser eso, ¿no es cierto? Tampoco. Bueno, vamos a ver cómo podemos igual tratar de resumir lo que hemos visto. ¿Por qué razón? Porque no hay mejor cosa que tener un esquema mental de los acontecimientos en forma cronológica. Entonces uno comienza a ubicarse de tal manera que podamos no solamente conocer, sino tener vivo en nuestra mente, en nuestro corazón. Esto es lo que va a acontecer. Si hay algo que tenemos que agradecerle al Señor en su palabra, ¿qué es? Que Él nos ha dado del comienzo al fin la revelación, de tal manera que nosotros estamos seguros dónde vamos, seguros qué va a acontecer, seguros en que un día todo lo que estamos viviendo aquí se termina. Y vamos a ver más adelante, creo que hoy no vamos a poder llegar, pero cuando Él dice, Él enjugará todas lágrimas, ya no habrá dolor ni muerte. ¡Qué esperanza viva! ¿Sí? Muy bien. Una de las primeras cosas que habíamos visto es ¿cómo sabemos nosotros que el día de la segunda venida de Cristo está tan cerca? Y habíamos visto tres cosas. En primer lugar, la profecía dice, y la ciencia se aumentará. Y yo creo que ustedes son conscientes de que en todo este tiempo la ciencia ha cobrado un auge impresionante. Se ha maximizado lo científico, lo tecnológico. Ya antes pensábamos, bueno, ¿cuándo se llegará a la Luna? Ahora ya está llegándose a Marte. Y lo que nos sorprende realmente es cosa que aún no conocemos todavía a nivel general, pero la parte robótica se ha implementado en una inteligencia artificial que asombra, imitando a cada una de las personas. Lo segundo es la degradación de la sociedad. Hemos llegado a un momento tremendo de degradación social. Uno podría decir, bueno, no, acá en Argentina el problema es que tenemos 40% de pobres. Y yo diría, eso es un flagelo difícil, pero lo más difícil de combatir es la corrupción, la degeneración moral, el inconveniente de lo que antes era una familia que ahora tienen que luchar con ensambles de familias de 2 o 3 matrimonios, tan complejo para convivir. Lo tercero es la situación que llamamos apostasía de la iglesia. Aquellos que a través de todos estos años han dejado de estar unidos al Señor. Y por ende hay una crítica constante. La iglesia de Jesucristo es esto, es aquello, pero es la iglesia de Jesucristo que Él ha formado con cada uno de nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesús, a través de esa participación de su Espíritu a cada uno de nosotros.
Seguimos adelante para no detenernos tanto. ¿Cómo serán los acontecimientos que para los hijos de Dios? Lo primero que veíamos es que la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios van a ser arrebatados, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, dice, estarán dos en una casa, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, en un momento que no podemos casi ni imaginarnos, vamos a ser arrebatados para estar con el Señor. Ahora, usted puede imaginarse la convulsión mundial que eso va a traer. Si hay pilotos de avión y son del Señor, ¿qué va a pasar con ese avión? Si hay un médico haciendo una cirugía y desaparece. O sea, ¿cuántas cosas van a ir aconteciendo? Y a veces se nos ha ocurrido pensar que que la mayoría va a decir, bueno, hemos tenido una invasión extraterrestre y se ha llevado a muchísimos seres humanos. Es posible que se piense de esa manera, pero el arrebatamiento nos hace ver que el Señor tiene planes concretos para su Hijo. Y dentro de lo que sería estar con el Señor, vamos a pasar por un momento, lo que se llama el tribunal de Cristo. O sea, no es que vamos a ser condenados, sino que vamos a recibir de acuerdo a lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Y algunos, como decía Pablo, bueno, van a presentar como si fuera montones de hojas y de ramas y de cosas que no sirven, porque no han sido hechos en la voluntad del Señor. Al pasar por el fuego, cada una de estas cosas se van a quemar. ¿Va a ser salvo? Sí. ¿Va a estar con el Señor? Sí. Pero no va a recibir, como en otros casos, coronas de gloria, coronas de honor, recibir buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, después de ese tribunal, es como que la iglesia se prepara, como una esposa, bien vestida, bien preparada, pura, para estar compartiendo las bodas del Cordero. Una celebración que nos da la idea de una intimidad con el Señor. Vamos a conocerle cara a cara, vamos a poder estar conociendo aún sus planes y sus propósitos. Bajamos, por llamarle de alguna manera, ¿qué pasa en la tierra? En la tierra, en ese tiempo, aparece el anticristo, este personaje tan especial que el tiempo de él va a ser, según Daniel, de las 7 semanas, o sea, 7 años, que está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio podemos descubrir en la Biblia que habla de que él va a querer resurgir como un personaje mundial, trayendo paz y seguridad dentro de todo lo que es el desorden, la inseguridad, la enfermedad, aún como la que estamos viviendo, que nadie sabe cuándo va a terminar, nadie sabe cómo vamos a responder, todo es una confusión. Bueno, esta persona, ¿por qué tiene esa capacidad de persuasión, de conducir? Porque es levantado por el mismo Satanás. Y príncipes de Satanás van a estar obrando en su vida para poder ser el que gobierne todo el mundo. Las naciones van a ser dirigidas por él. Aún en ese tiempo, en esa primera etapa, los judíos mismos van a estar haciendo un pacto con él. ¿Saben para qué? Para levantar el templo. Y estaba viendo
a aquellas personas muy estudiosos, entendidos en esto, de que ya los judíos tienen preparado todo lo que son los utensilios del templo, aún en la vestimenta para los sacerdotes, y aún hay una escuela de judíos que está preparando, haciendo ensayos, tratando de que cada uno de los sacerdotes sepa lo que tiene que hacer a la hora de construirse el templo. Uno de los hermanos estudiosos hablaba un poquito con algunos de los arquitectos judíos y él mencionaba que el templo les va a llevar construirlo completamente unos 3 años, pero a los 3 meses de que empiece la construcción, aproximadamente los sacerdotes van a poder empezar a trabajar con todo el servicio. Y que según su cálculo va a estar construido hacia un costado de lo que hoy, ¿vieron la cúpula dorada de la mezquita que está en Jerusalén? Bueno, hacia un costado de esa construcción que está ahora, la cúpula dorada de la mezquita, no va a ser destruida, sino que va a ser al lado de eso, que tiene una dirección de una puerta dorada que ha sido cerrada hace muchos años, que mira hacia el Monte de los Olivos. Bueno, no quiero detenerme en cuanto a esto, pero después viene la segunda parte de los 3 años y medio, que es la parte de la gran tribulación. ¿Por qué se llama la gran tribulación? Porque una vez construido el templo, aún el anticristo va a querer introducirse en el templo para ser adorado. Va a ayudarle el falso profeta con señales y maravillas para confundir a las personas, pero la ira de Dios comienza a ser más visible que nunca y hay tremendos terremotos, enfermedades, gente va a morir y gente va a querer morir y no va a poder morir por los sufrimientos. En esta etapa aparecen 2 testigos que comienzan a predicar el Evangelio ahí en Jerusalén y muchos van a ser convertidos, que sin duda van a pasar momentos de gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo va a sellar, mejor dicho, darle una marca en la frente y en la mano a cada uno de los que le pertenecen, y los que conocen a Cristo en ese tiempo no van a querer ser marcados y por supuesto van a ser perseguidos, torturados, momentos muy complicados para ellos. Ahora, quería que pudiésemos leer Apocalipsis capítulo 16. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 16, porque me gustaba mirar un poquito el versículo 13. Bueno, voy a tener que tomar un poquito de 16, capítulo, versículo 13, ¿no es cierto? Dice: y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. O sea, después de ese tiempo, de los 7 años, aparece, diríamos, la parte de la batalla del Armagedón. Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo es que surge esto? Y el pasaje habla de que salieron 3 espíritus de esta falsa trinidad, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Espíritus demoníacos que comienzan a recorrer la tierra y convencer
aún con milagros y señales. ¿A quién? A los reyes, a los presidentes, a los primeros ministros de toda la tierra. ¿Para qué? Para ir a pelear, para eliminar a Israel. A mí me llamó la atención, no hace mucho tiempo atrás, de que vieron que constantemente la parte de Palestina está en contra de Israel, ¿sí? Y guerras y guerrillas. Y uno de los ítems de la Constitución de Palestina es: nosotros tenemos el propósito de eliminar de la faz de la tierra a Israel. Eso está puesto en la Constitución de Palestina. Así que no es, diríamos, una cosa rara de que estos malos espíritus convenzan mundialmente para ir a eliminar a Israel. Y es interesante que aún la profecía nos habla que va a haber como si fuera 4 confederaciones. La primera confederación es la del norte. ¿A qué me refiero? Se van a juntar, no voy a nombrar a todos los países, pero por lo menos a alguno de ellos. La confederación del norte, que va a ser convencida por estos espíritus, está Rusia, está Persia, Etiopía, Libia, que se unen con sus ejércitos para venir a pelear. La segunda confederación del occidente, que está España, está Francia, está Estados Unidos, y ya le digo, con otros también otros países, pero por lo menos para nombrarles algunos. La tercera confederación es la del oriente. ¿Quién sería con ellos? Está China, está Mongolia, está Corea, Pakistán. Y la cuarta, confederación del sur, donde está Egipto, Sudán, Angola y Sudáfrica. Estas 4 confederaciones se van a reunir. Y es interesante que en Apocalipsis capítulo 16, creo que es el versículo 12, sí, versículo 12 dice: luego el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y éste se secó para que los reyes de Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el occidente. ¿Alguno de ustedes escuchó o vio que se pronostican tiempos de tremendas sequías en el mundo a causa de estos cambios climáticos? Por eso es que de la profecía bíblica, que es real, es concreta, es fiel Dios al darnos esta profecía, a lo que nosotros conocemos en la realidad, ahí es como que se van uniendo de una manera que nos sorprende, pero que Dios está revelándonos como sus hijos. Bueno, esto es lo que va a suceder, y por eso es que la Biblia está diciendo cómo van a venir semejante cantidad de armamentos, soldados, para llegar a Israel, para llegar a ese valle tan inmenso que aproximadamente tiene como 300 kilómetros de distancia, que va a ser la batalla del Armagedón. Ahora, para que tengamos en cuenta la batalla en sí, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a batallas, diríamos, totalmente desiguales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Moisés y los amalecitas. Josué a la batalla, Moisés en lo alto de un cerro, alzando sus brazos al cielo, y como ya se le cansaban, porque cada vez que lo bajaba, los amalecitas vencían. Y bueno, de un lado estaba Aarón y el otro lado Hur, y le sostenían los brazos de adoración a Dios. Y
a pesar de la cantidad de amalecitas, el pueblo de Israel venció. La otra experiencia que uno puede ver es que el pueblo de los madianitas vino como un tremendo ejército para pelear contra Israel. Dios levanta a Gedeón. Uno mira 30.000 soldados, dice, bueno, al menos son 30.000, porque los otros eran como 150.000 soldados. Pero Dios dice, no, son muchos. Y quedaron 10.000. Y Dios dice, no, son muchos. Y solo quedaron 300, que fueron repartidos en 3 escuadrones, de 100 en 100. Y Dios venció a cada uno de estos. Entonces, no hay inconveniente. Miren, la palabra de Dios aún nos dice de que cuando el ejército enemigo esté ahí en el valle de Megido, Dios descenderá, Jesucristo descenderá con millones de ángeles y dice, con la espada de su boca va a vencer a cada uno de ellos. Y claro, usted lo puede ver también ahí en Apocalipsis, y creo que es el Apocalipsis 19, ¿no es cierto? A ver si lo podemos mirar, el versículo 19, si mal no recuerdo, está mencionando, dice, y después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto a ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a sus estatuas. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Parece muy dramático todo esto, ¿no es cierto? Aún casi que no hay un idioma que no manejamos todos los días. Pero fíjense en que no es que Jesús tiene una espada que le sale y que anda cortando así, pero sí da a entender que con la palabra que sale de la boca de Jesús, ¿vieron cuando Pablo menciona que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ahí en Efesios 6, bueno, el Señor Jesús con solamente su palabra derrota estos millares y millones de personas que son engañadas por el diablo mismo para querer combatir, para eliminar a Israel. Jesús establece en el monte de los olivos, hay un tremendo terremoto que parte, diríamos, en dos toda esa zona y vence a cada uno de ellos. La triste historia del anticristo y el falso profeta. ¿Por qué digo triste historia? Lanzados al lago de fuego que arde por toda la eternidad. Satanás es aprisionado. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no hizo lo mismo con Satanás? Ya se terminaba toda la historia. Pero no, el Señor tiene, como diríamos, los planes bien establecidos desde un principio. Y aunque yo no lo entienda, Él lo sigue llevando adelante. Y dice que fue apresado y en el, creo que es en el, siguiendo adelante en el 20, y vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo,
y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llaves para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después de esa gran batalla, Jesucristo reina en la tierra con los hijos de Dios, la iglesia, por 1000 años. Se establece el reinado de Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. Para que tengamos una idea, Isaías capítulo 11 habla, déjenme buscarlo un poquitito. Isaías capítulo 11 dice el versículo 6. Dice: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, y el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, el león comerá heno como las vacas, el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no les pasará nada. Lo que trata de decir la profecía, que en estos 1000 años vamos a vivir la experiencia de lo que fue la experiencia de Adán y Eva, ¿sí? Donde no había maldad, no había pecado, y donde aún los animales mismos estarán dominados por las personas como si fueran mascotas, y no existirá esa tremenda fiereza, que aunque en el día de hoy hay domadores para los diferentes animales, siempre los animales tienen un instinto que muchas veces se han vuelto contra los mismos domadores. Dentro de la familia teníamos un primo de mi padre que tenían estos toros de pédrigue que le ponen ¿cómo sería? Una correa en el mismo nariz para llevarlo, y en un momento cuando lo llevaba, inesperadamente el toro lo embistió y lo terminó matando, aplastado contra la tranquera. O sea, los animales en el día de hoy, aún dentro de lo que es una mascota, puede convertirse en un terrible problema. Pero lo que está mostrándonos acá es que se va a vivir por 1000 años una experiencia maravillosa. Lo que más me toca es que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados, porque estas cosas van a acontecer, son verdad. Y si usted está viviendo con Jesucristo hoy, con la seguridad de su presencia, usted va a vivir esa experiencia tan tremenda que Jesús ha preparado ya para los que le aman. ¿No? O sea, uno lee estas profecías, comparte estas profecías, y parecería que como que fuera, quién sabe qué va a ocurrir, quién sabe quién lo dijo, quién sabe si no es una historia más de Caperucita. No, estas son realidades de Dios que ha dejado en su palabra. Entonces, a nosotros nos lleva como iglesia a decir, tengo que estar preparados hoy. Si viene el Señor Jesús a arrebatar a su iglesia, yo tengo que estar preparado. Y yo debo compartir el Evangelio con otros para que también estén conmigo. A veces decimos, sí, yo amo a estas personas. Si los amo, aún a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, debo compartir el Evangelio para que estén con nosotros siempre con el Señor. Aún en Apocalipsis capítulo
20, uno puede ver que se ven tronos, y los que están sentados ahí son aquellos hijos de Dios que han sido fieles a su presencia. El gobierno de el Señor Jesús, con esto voy a terminar esta mañana, me estoy quedando sin voz y esto es un problemita, culmina con el último combate, por así decir, que tiene la revelación del Señor. En el capítulo 20, versículo 7 de Apocalipsis, dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaban y los consumió. Después el diablo que lo había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y allí será atormentado día y noche por siempre jamás. Este es, diríamos, la batalla final, ¿sí? Y es tremendo porque nos muestra que a pesar de estar 1000 años viviendo con el gobierno de paz, de seguridad, de bienestar, el pecado en el ser humano sigue intacto. Y cuando Satanás sale y comienza a seducir y a engañar, enseguida vuelve otra vez a la normalidad. Es como mirar el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y ver que Dios le daba maná del cielo, sacaba agua de una roca, que le traía carne a través de las codornices, y a pesar de eso surgía la rebelión y surgía la murmuración y surgía otra vez el desprecio a Dios. Bueno, es tal el estado de persuasión, es tal el estado de engaño que Satanás siempre ha tenido hacia nosotros, que como hay un dicho que dice, ¿no? Pierde el pelo, pero no la maña. Bueno, no me miren a mí. Pero miren ustedes cómo a través del tiempo él dice: es padre de mentira y es un criminal de primera, porque él está dispuesto a matar, robar y destruir. Hermanos, seamos conscientes de estas verdades de Dios, al punto de no dejarnos engañar. La tentación está, el engaño de nuestro corazón está. Presten atención a una cosa. La frase constante que uno puede ver en la sociedad, ¿cuál es? Hacé lo que te dicta tu corazón. Y la palabra de Dios es tan clara cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí? Y perverso. Entonces, cuando la Biblia me dice así, yo tengo que decir: amén, Señor, es cierto. Por eso es que está esperando que usted y yo cada día nos postremos al Señor y digamos: Señor, aquí estoy, límpiame, perdóname, haz que todo mi ser en esta mañana te adore y te brinda a ti todo el señorío de nuestra vida. El tiempo, dice, donde Satanás va a ser vencido, terminado con su, ¿cómo diríamos? Con el tiempo en cuanto Dios le da en su misericordia un tiempo de arrepentirse, un tiempo de buscar, y a las personas también. Después de esto vamos a ver el domingo que viene lo que es el trono
blanco. Y ya terminaríamos con lo que es toda esta serie de la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, querido, viví con fe. Hay muchas cosas que son difíciles en este tiempo, pero más difícil van a ser para aquellos que no están viviendo con el Señor. Muchas cosas son complejas ahora, pero los que no viven con el Señor van a ser más complejas. Hoy alguien parte por la enfermedad del COVID o no, parte de esta vida y nos duele. Pero cuando es un hijo de Dios, sabemos que vamos a verle, a estar juntos con el Señor. Si no, no lo vamos a ver nunca, jamás. Por eso tenemos la posibilidad de entregar nuestra vida a Jesús. Si vos estás en tu casa, queremos decirte, entrega tu vida a Jesucristo. Con espíritu de arrepentimiento, buscale de todo corazón. Y lo mismo para nosotros. No nos dejemos engañar. Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro engaño, nuestro corazón está latente. Y por eso es que necesitamos de Él su perdón. Necesitamos de Él su liberación. Necesitamos de Él, no de cualquier otra cosa. El engaño muchas veces dice, no, pero si tuviera una casa, no, si tuviera un motorhome, no, si tuviera trabajo, no, si tuviera... Todo eso un día va a desaparecer. Los únicos que vamos a quedar somos nosotros. Y mejor que estemos con el Señor desde ahora para toda la eternidad. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, te queremos dar gracias. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias por permitirnos transmitir. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque eres aquel que obra con poder en nuestra vida. Por eso, Señor, rechazamos toda obra del diablo, toda mentira, todo es lo que quiera imponerse sobre cada uno de nosotros, producidas por el enemigo. Y aflora, Señor, un sentido de arrepentimiento, de búsqueda de tu persona. Haz que lo que decía Pablo a Timoteo, que el fuego de tu espíritu sea encendido nuevamente. Señor, que cada uno de nosotros en esta hora podamos decir, avívame, Señor. Ayúdame a encender el fuego de tu espíritu en mi vida. Haz que pueda vivir tu vida en mí con pasión, con deseo de agradarte cada minuto, cada segundo. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. En especial bendice a los hombres como papá, para que puedan enfrentar este tiempo con valentía según tus principios y tus mandamientos. Que la realidad de cada uno sea de ser hombres en todo el sentido de la palabra. Un sacerdote más para la familia que tanto lo necesita. Oh, bendito seas. Gracias, Señor. Eres nuestro Dios. Y sé que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Por eso te adoramos. Alabamos tu nombre. Te engrandecemos y lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos. Gracias por estar compartiendo este tiempo, con tanto frío, pero con un gozo de estar juntos. Gracias, hermanos, por estar viéndonos desde su casa. Los bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.